Personalidades de la cultura católica. Bueno, como les decíamos, hoy tenemos dos invitados de lujo hoy. El doctor Claudio Berardi y el doctor Andrea Ferrero, que vienen desde Italia. Están relacionados con el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinario Salus Hominis. La semana pasada presentaron en la Feria del Libro, en este marco tan laico que es aquí en Uruguay, la Feria del Libro, donde lo católico generalmente brilla por su ausencia, un nuevo libro que editó la editorial Sicut Serpentes, que se llama Ciencia y Fe, Ciencia y Magia, y sobre muchas cosas queremos hablar con ustedes. ¿Qué tal, Padre Claudio? ¿Qué tal, Padre Andrea? Hola, buen día a todos. Buen día a todos. Bueno, realmente fue un placer la semana pasada nuevamente ver entrar a tres sacerdotes, a dos sacerdotes y un obispo, el padre Claudio y el padre Andrea y Monseñor Sanguinetti, a ese Salón Rojo de la Intendencia en la Feria Internacional del Libro, que para los uruguayos tiene mucho sentido. Es como uno de los centros de la cultura laica más difundido y más aceptado, que ya va en la 38ª edición. O sea, tiene mucha trascendencia dentro de lo que son las dimensiones nacionales. Prácticamente no hay gran libro que no haya sido o lanzado o presentado en esa oportunidad. Bueno, el Señor nos dio la gracia nuevamente de estar con presencia católica. Y esa presencia católica vino a partir de el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinario Salus Hominis. ¿Qué es ese Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinario Salus Hominis? Salus Hominis. Salus Hominis, dos palabras. Salus porque todos los hombres son llamados a la salvación, pero la palabra salus tiene en latín dos significados, de la salud del cuerpo y salvación del alma. Por esto pensamos que la palabra salus de todo el hombre, que comprende la salvación de todo el hombre. Nacido en el 2004, ¿no?, en Italia, en norte, en colaboración con algunos sacerdotes, padres, teólogos y psicólogos, algunos médicos, para reflexionar sobre la dimensión antropológica del hombre, que es cuerpo, psique, espíritu. Bueno, el centro de estudio trabaja, como dice el padre Claudio, con sacerdotes, médicos y psicólogos. Una de las primeras actividades fue un curso base de antropología al que han participado algunos sacerdotes, médicos, psicólogos. Al término del camino del curso se hizo un convenio, un primer convenio, con una publicación de los actos del convenio que ha sido publicada en Italia. El título del convenio es Tierra de Confín, porque se tratan de algunos aspectos, ¿no?, del hombre, sobre todo la dimensión dimensión espiritual, la dimensión de la acción del Espíritu Santo, la dimensión espiritual que no es buena, entonces la dimensión, el trabajo del diablo, la dimensión de la demonología, y la problemática psíquica, que es diferente, es otra problemática, y es necesario conocer esta problemática y distinguir la problemática psíquica de la problemática espiritual. Bueno. Tenemos también de colaboraciones en todo el mundo, porque te invitan algunos obispos y amigos en Ruanda, por ejemplo, en África, y en Argentina trabajamos
3 años en la Facultad de Psicología en Rosario Santa Fe. Y en Japón, una experiencia muy, muy particular con un grupo de laicos. Pedimos a 2 mujeres de llegar en Roma a estudiar teología para ayudar por la traducción, porque el idioma en Japón Claro, no es es fácil. un límite traba. nuestro. Bueno. Y acá en Uruguay estuvieron en Melo, nos escuchan acá, es uno de los lugares donde más se escucha Radio María. Melo, estuvieron en Melo la semana pasada. Yo, ¿Qué estuvieron haciendo? Compartir algunos momentos de la vida del obispo con el obispo, pero antes, el año pasado, Padre Claudio, tuve algunas charlas en Mielo. En Melo y en 33, en Melo a los padres de la diócesis y las hermanas en 2 diferentes charlas, y en Melo y 33 a los jóvenes. Es una experiencia muy buena. Saludo a todos que están en Melo y en 33. Es una experiencia de predicación, de ayuda, ¿no?, al obispo Monsignor Riberto. Porque el centro de estudio trabaja como formación para los estudiantes, para los profesores también, los sacerdotes, pero tiene anche un marco un poco pastoral, entonces un trabajo con la gente. Y ustedes, o sea, el padre Claudio Berardi y el padre Andrea Ferrero, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué estudiaron? Cuéntenos sobre ustedes. Estudiar, sí. Yo tengo el doctorado en teología espiritual a la gregoriana en Roma, por obediencia al obispo. Me envió, ¿no?, a estudiar. Pero hoy yo soy párroco de 2 pequeñas parroquias en Italia, en la diócesis de Asti, acerca del Colle Don Bosco, donde nació Don Bosco. Este año tenemos el 200 años. Sí, del nacimiento de Don Bosco. Y también en una parroquia, otra parroquia, vivía la mamá de San Domenico Savio. En questa parroquia, en tierra de los santos. Y de santos muy conocidos y con mucho arraigo acá en Uruguay. Bien. Esta es un compromiso pastoral, ¿no?, de párroco, pero yo tengo 2 pequeñas parroquias, por eso es una llamada a desarrollar el Centro de Estudios Salus Hominis, porque tenemos el tiempo libre, ¿no?, por esto. En el año 3 viajes, ¿no?, uno en América Latina, uno en África y uno en Asia. El año pasado tuve un encuentro en Vietnam, a Ho Chi Minh, para una colaboración futura del Centro de Estudios en el Centro Pastoral Diocesano de la Diócesis de Saigón, de Ho Chi Minh. Qué bien. ¿Y el padre Andrea? Yo primeramente soy sacerdote, pero también a mí el obispo pedí de continuar los estudios, después el sacerdocio. Entonces he estudiado antes la teología pastoral a Turín, después en Roma el doctorado en antropología cristiana a la Facultad del Teresiano, de los carmelitas, los religiosos carmelitas. Yo también soy cura en 2 parroquias, tengo 2 parroquias, una un poco particular porque es la parroquia en la que fue bautizado el abuelo de Papa Francisco, porque la familia Bergoglio tiene origen italiana y piemontese, Asti. Porta Comaro era el pueblo. El pueblo se llama Porta Comaro. Bueno, en el tiempo libre de nuestras vacaciones, porque como cura no tenemos un tiempo libre propiamente dicho, pero en el mes de las vacaciones
hacemos estos viajes en diferentes partes del mundo para hablar de Jesucristo, de la antropología cristiana, que tiene referencia al proyecto de Dios sobre el hombre, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces explicar esto en un diálogo con la cultura, las diferentes culturas, en un diálogo con las diferentes ciencias, los diferentes marcos, acercamientos con los cuales, ¿no?, las ciencias se unen, se hablan del hombre. Y bueno, hablábamos de un libro que se presentó en la Feria del Libro la semana pasada, Ciencia y Fe, Ciencia y Magia, Posmodernidad y Nueva Evangelización. ¿Qué es este libro? ¿De qué trata este libro? ¿Cómo se lo podemos vender a la audiencia? Presentar, vender. Vender entre comillas, en el buen sentido. Podemos hablar del título, ¿no? Porque el título puede explicar el contenido de este libro. Ciencia y Fe, Ciencia y Magia. El diálogo de la ciencia y la fe, porque muchas veces se escucha que si uno tiene la fe no puede tener un pensamiento científico sobre el mundo, sobre la realidad. No, la racionalidad, la capacidad de comprender la realidad es un dono de Dios. Nosotros podemos comprender la realidad porque es creada de Dios. Es lógicamente creada. Nosotros hacemos a imagen y semejanza de Dios, tenemos la razón, el intelecto para comprender la realidad. Por esto la ciencia es muy buena porque viene del trabajo de la razón, que es un dono de Dios. No es en conflicto con la fe. La ciencia estudia cómo es la realidad, pero no puede decir por qué. ¿Por qué es esta manera? Porque es la fe tiene una visión de significado del por qué existe esta realidad. Existe el hombre, existe la naturaleza, existe todo el mundo, ¿no? Questo è il mio primer pensamiento, pero Padre Andrés puede continuar. Después prefiero hablar de la dimensión de la demonología, que es la segunda parte del título, ¿no? Ciencia y magia. Sí, sobre el tema de la ciencia y fe, pienso que es algo que es conocido. Entonces, desde el Concilio Vaticano II se habla mucho de esta necesidad, de posibilidad de dialogar, enfrentarse entre diferentes visiones, ¿no?, del mundo, la que proviene de la ciencia, el conocimiento del intelecto, ¿no?, de la razón humana, que busca la verdad. Y de otro lado, la fe, que es el fruto de la revelación, ¿no?, de Dios, es la verdad misma, ¿no?, que se revela, ¿no?, a nosotros. Entonces es un encuentro entre la verdad que proviene de lo alto, ¿no?, del alto, y la verdad que el hombre busca, ¿no?, del bajo. Entonces hay un encuentro, ¿no?, verdadero, y se puede dialogar y se puede conocer la verdad desde dos puntos de vista, dos perspectivas. Y no hay un conflicto entre esto. El problema es cuando la ciencia tiene, podemos decir esto, ¿no?, tiene como de ideologías, ¿no?, de preconceptos. Cuando se hace ciencia sin abrirse a la posibilidad de la metafísica, de la dimensión sobrenatural, entonces la ciencia es solo una observación de lo que es material y la excluye todo lo que rechaza, todo lo que no es material. Eso es un presupuesto, ¿no? Es una manera de entrar, ¿no?, en la realidad, de conocer la realidad, que no es bueno. Entonces, en este caso puede crearse un conflicto entre la ciencia, ¿no?, y la fe. A nosotros nos pareció
realmente impactante el libro. Cuando llegó a nuestras manos, tenemos a 2 hijos de ciencias duras, ¿no? Un ingeniero y uno que casi se está recibiéndose de ingeniero, y este tipo de discusiones son bastante comunes. Sobre todo con el más chico. El más grande está muy involucrado en la fe y bueno. Empezó al revés. El más grande empezó muy contrario a la religión como no racional. Él era racional y la fe no era racional. Y bueno, y eso logró realmente con apoyo no pedido por nosotros, el ambiente de la Universidad Católica, contacto también, la vida de fe de la familia. La vida de fe de la familia. Logró una conversión en él que ahora al revés es... El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sin duda, el claro. Espíritu Santo. Y bueno, y gracias a Dios fue así el proceso. El otro está en el proceso al revés, como que empezó más católico practicante y ahora está en un periodo de crisis. Entonces, este libro fue o de crisis o de cuestionamientos propios y que cada cual tiene su camino y el Señor sabe. Pero que el libro viene a decir una verdad necesaria, hablar desde la autoridad, desde la autoridad de la búsqueda de la verdad libre, ¿no? Realmente fue un encuentro muy, muy interesante, y vamos a escuchar un poquito de lo que dijo Monseñor Sanguinetti, presidente del DEC, un obispo muy, todos los obispos en el Uruguay tienen mucha influencia, y bueno, Sanguinetti también tiene su influencia particular desde el punto de vista intelectual, así que tiene mucho valor sus palabras dichas en la Feria Internacional del Libro en relación a esta propuesta Ciencia y Fe, Ciencia y Magia. Vamos a escuchar un trocito de lo que dijo. Buenas tardes para todos. Habría introducciones para poder aprovechar el tiempo en este libro que me han que es difícil de presentar. Es relativamente difícil de leer, no relativamente porque tiene partes que son muy más atrapantes y otras, claro, que hay que pensar más. Lo digo, está hecho para pensar. Es un libro muy sugerente y que plantea quizás las cuestiones más de fondo que en general no se plantean, que son los caminos para la verdad, la complejidad de la verdad, pero tiene muchos planteos que voy a enseñar después, epistemológico, que es difícil, de metodología de las ciencias, que es difícil, de precisar términos, que hoy por hoy es dificilísimo, porque estamos en una cultura, lo que le llaman líquida, que en el fondo es una cultura nominalista. Son palabras y que cada uno usa a su modo y que no tienen atrás. Y que es un libro realmente interesante, me gustaban las cuestiones metodológicas y la relación entre ciencia y fe, o si no, entre fe y conocimiento humano, para ya ampliar, que no es solo la ciencia, aunque tiene esa predominancia que parece que el conocimiento humano es la ciencia, pero es uno de los conocimientos humanos. Leo brevemente, porque creo que es presentación, los títulos de los principales capítulos, que tienen algunos apéndices. El hombre integral y el diálogo interdisciplinar, una cosa que voy a insistir mucho, justamente porque lo que quiere este libro es mostrar que hay distintas disciplinas de conocimiento, que cada una ha de ser reconocida y respetada según su forma de conocer, y a su vez, de algún modo, relacionadas, y no o la imposición de una forma de conocer, que eso es la cultura, o meramente un diálogo de sordos, cada uno dice lo suyo, y bueno, sí, pero en el fondo con un escepticismo de que se puede alcanzar ni diálogo ni verdad. Por eso la importancia de lo interdisciplinar como respuesta a la posmodernidad, después es un planteo. El segundo capítulo, interpretaciones y respuestas del pensamiento mágico religioso en el contexto de la modernidad. En ese y en el siguiente, ciencia, magia y fe, en primer lugar, de entrada uno dice, ¿por qué se van a ocupar estos hombres con la magia? Porque parece que son nada más que unos trucos raros. Es muy interesante, pensé que sabía algo, pero me pareció muy interesante ver el lugar que tiene la magia en la cultura de los cultos,
en la cultura de los grandes pensadores, de esos que parecen como hiperracionalistas, y después por atrás avalan la magia y el cambio frente a la postura que tuvo la Iglesia de liberar del pensamiento mágico en el sentido negativo. Liberó durante siglos, no quedó arrinconada la Iglesia y queda avalado. En fin, creo que esa parte es interesantísima y de mucho valor, y que muestra por otra parte la debilidad del pensamiento cristiano, que ni siquiera lo enfrenta. Y me incluyo como obispo, no conozco una vez que haya habido por ejemplo, una exposición seria, ni del magisterio, ni de la gente que piensa acá, sobre la ridiculez del horóscopo, pero es una imposición cultural. No hay, en la mañana todos los canales tienen una señora que dice tonteras. Bueno, pero está avalado culturalmente, y se habla, y lo primero que le preguntan, ¿de qué signo sos? Y yo digo, de la cruz de Cristo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con esa pavada que además está mal marcada? Pero lo digo para mostrar el ejemplo más banal, pero en el mundo de la racionalidad, se acepta como hasta lo ridículo. Ponen cartas astrales de los países buscando la fecha de una declaración de independencia, que es una cosa. En fin, para mostrar un ejemplo que tiene unos más profundos sobre no es el pensamiento mágico de la literatura, porque acá se usa mucho el pensamiento mágico ¿cómo se llama? No, y de Gabriel García Márquez, el realismo mágico latinoamericano. No es la simbólica que todavía puede estar. No, se da con carácter, ya hablan con científicos y dan consejos morales y todo es y lo que debe hacer usted, hoy no haga esto, no trabaje, porque tendrían que ir presos. Bueno, y la Iglesia tendría que animarse a condenarlo, que no lo dice. Dejo de más. Pero bien, hay un punto muy... Bueno, el obispo de Canelones, con su estilo directo, él no tiene pelos en la lengua, como decimos en español, para decir las cosas, comentaba de esta instauración, si se puede decir, de la magia como algo respetable, aceptable dentro de una sociedad que a su vez se la juega o se muestra como hipercientífica, hiperracional. Y el doctor Claudio Berardi nos presenta el artículo Ciencia, Magia y Fe, Dinámicas Psicológicas y Espirituales. ¿Qué puede decirnos el doctor Claudio de este artículo? Un primo aspetto è che è una cultura laica, una cultura cientista, è un condizionamento de pensar solo en esta manera. Se ve que la gente cree en todo, busca otro, porque el hombre tiene una dimensión espiritual, porque somos creados de Dios y buscamos en una manera desarticulada el Señor. La gente cree en todo, ¿no? El horóscopo es un ejemplo claro, pero en la magia, trabajar con la energía, ¿no? Con el mundo espiritual para obtener algo, ¿no? Esto es siempre stato un desafío de la Iglesia antigua, cuando necesitaba de evangelizar los paganos, ¿no? La gente que cree en todo. Nosotros pensamos que es más importante de comprender este aspecto de la demonología, que es de reflexionar sobre cosa es el diablo, qué es el diablo, cómo trabaja en el mundo y cómo Jesucristo vive esa dimensión, ¿no? de conflicto, de combatimiento con el diablo. La primera cosa es una cuestión antropológica, porque en la Sacra Escritura tenemos en la Génesis, el tercer capítulo, la caída, ¿no? El pecado original. El pecado original es a Adán y Eva, concretamente, que viven esto, pero la tentación no viene da una
crisi personal interior, es externa. Y llamamos el diablo, Satán, si podemos exprimirlo en diferentes modos. Por esto, todo el mal que está en el mundo, del hombre, la responsabilidad es del hombre, no es del diablo. Una persona mata a una otra, no, es la culpa es del diablo, no, la culpa es personal, la responsabilidad es personal. Pero el tentador propone a nuestro intelecto para confonder, para una mezcla de menzoña, como se dice, de falsidad de verdad, ¿no? De falsidad de verdad, para confonder la persona, ¿no? Poner a la persona en la posibilidad de hacer el mal, el pecado. Esto es la experiencia humana, que todos nosotros tenemos esa experiencia, ¿no? En nuestra vida. Pero el Señor Jesucristo en el desierto, a través de la tentación en el desierto, el combatimiento espiritual, ha vencido para nosotros, el nuevo Adán. Y el combatimiento, claro, que no es interno a Jesús, porque Jesús es Dios encarnado, es Santo de los Santos, ¿no? Es el combatimiento externo. El diablo es una presencia externa. Algunos autores antiguos, gnósticos, decían que el diablo es el dios del mal. Existe el dios del bien, Dios que conocimos, el dios del mal. No. Eso se confunde, ¿no? También ahora algunos corrientes psicológicas piensan del mismo modo. Tenemos un arquetipo interno, ¿no? Del mal y un arquetipo del bien. Questo dualismo no es la revelación cristiana, nosotros no creemos en esto. Nosotros pensamos, como dice el Señor Jesús en su vida, en sus palabras, que el diablo es una criatura creata buena da Dios, pero se pervirtió. La voluntad de estos ángeles se pervirtió en mal. Dios, que es creador, podía suprimir el diablo, porque no está un confronto, ¿no? Verdadero. Dios creador todopoderoso, el diabolito criatura, ¿no? Que se pervirtió. La sapiencia de Dios, ¿no? Sabiduría de Dios, gracias, Andrea. La sabiduría pero de Dios. Sapiencia también existe en español. Menos usada, pero existe. Sapiencia o sabiduría de Dios usar, puede decir, usar esta criatura pervertida, ¿no? Por el bien. ¿Cómo? A través de su amor, ¿no? De poner el diablo en una condición de poder tentar al hombre. Porque la tentación es un camino de santidad, porque la persona necesita de decidir por el bien. Soy tentado por el mal, no, yo decido por el bien. Por eso es un desarrollo de la vida de santidad, de vida espiritual. Claro que no puedo solo, a través de mi voluntad, hacer este camino. Necesito de Dios, del amor de Dios, del suo Santo Espíritu. Mi voluntad de bien y la gracia de Dios a través de la acción del Santo Espíritu, podemos tranquilamente vivir, ¿no? Vencer, ¿no? Todas las tentaciones. No tenemos las tentaciones más grandes de nuestra posibilidad, porque el Señor está en nosotros, en nuestro corazón, nuestra alma tiene la presencia de la Trinidad a través del bautismo. Eso de vivir tranquilo, no tener miedo del diablo, y necesita este combatimiento. Por eso cuando hablamos de ciencia y fe, hemos descubrido que muchos cientistas trabajaban con la magia. Increíble. No solo el horóscopo, no, otro. ¿Por qué? Porque buscaban de energía para utilizar el mundo mágico
para obtener, ¿no?, un vantaje personal, económico, ¿no?, científico. Newton, por ejemplo, el Newton, cientista máximo, ¿no?, de la lógica, de la verdad científica. Sí. Por 20, 30 años trabaja con la máquina. Cuando el mundo científico no es racional, ¿no?, y busca en el mundo espiritual, es imposible el diálogo. Claro, se comprende por qué muchos cientistas son contra, ¿no?, contra la iglesia, contra la fe, contra, ma no necesita, trabaja tu percorso científico, no es un problema, no. Se trabaja por la ciencia para decir otro de la iglesia, siempre en contraposición, ¿no? También muchos cientistas que no creen nada, pero están correctamente, ¿no?, en la ciencia, ¿no?, de experimentar, ¿no? Está una teoría, ¿no?, experimento en la práctica, puedo conocer si la teoría es verdadera, ¿no?, si es racional, si es experimentada. Bueno, no es un problema, se dialoga muy bien, ¿no?, con los cientistas racionales, ¿no? Con los otros, claro, se ve, ¿no?, en el mundo laico, que no, es muy difícil, ¿no? Pero nosotros tenemos a nuestra parte Dios, creador de la ciencia, ¿no?, de la razón. Es realmente muy, muy interesante, particularmente para nosotros en Uruguay, con esta laicidad negativa tan trabajada. Otro día decía, perdón, porque estuvimos con Monseñor Alberto, volvimos a estar el domingo nosotros en el festejo de su cumpleaños, sus 70 aniversario, decía él. Y él decía, bueno, en este país donde se ha dictaminado la ignorancia religiosa obligatoria, ¿no? Sí. Muy fuerte, pero es así. Muy fuerte, pero es así. Y bueno, y eso llega no solo a los ámbitos de las ciencias duras, sino también en los ámbitos de las ciencias empresariales. Las ciencias sociales. Las ciencias sociales. Yo doy fe de haber visto recientemente un seminario empresarial donde pasaban cosas que eran pseudomágicas. Porque uno de las grandes preguntas que se hacen las empresas es cómo llegan a generar esa mística, a generar ese sentimiento que hace que la marca, que la empresa trascienda a la gente, que la gente esté dispuesta a dar un poquito más por ese producto, a dar un poquito más por esa fábrica, a dar un poquito más por esa empresa. Y ahí hay búsquedas racionales y hay búsquedas no racionales. Y hay búsquedas, yo personalmente lo utilicé, a partir de que leí este libro, utilicé ideas de este libro, o sea, me clarificaron ideas de este libro, como ese espíritu necesario, es eso no racional, que hay quien le llaman el porqué. Hay un modelo del círculo dorado que dice de que las grandes empresas, las empresas para cumplir sus objetivos, se diferencian de las que no lo cumplen en que tienen claro el porqué. Cuando uno entra al porqué, tampoco es el porqué. Es una cantidad de cosas que no es el porqué. En realidad lo que está atrás es la dimensión espiritual del hombre. Esa triple dimensión, que ustedes lo encaran tan bien y tan profundamente en el libro, que no se puede soslayar. Hay cada vez más estudios del neuromarketing, de la neurociencia, qué parte del cerebro es la que acciona en tal momento, entonces yo voy a poner una publicidad que vaya justito a esa parte del cerebro y a partir de ahí muevo al ser humano, ¿no? Y bueno, y hay un artículo del padre Andrea de interpretaciones y respuestas del pensamiento mágico religioso en el contexto de la posmodernidad. ¿A qué se refiere ese artículo? El artículo es un poco filosófico, un poco teológico, porque
Fundamentalmente el problema del que hemos dicho antes, ¿no? de la relación entre ciencia y magia, tiene una realidad, o mejor, dos aspectos en la antropología humana. De un lado tenemos la racionalidad humana, de otro lado tenemos la voluntad humana. Y el hombre, que no es un hombre sano, pero sino tiene el pecado original, tiene el intelecto oscurecido. Y la voluntad que no cerca siempre el bien, ¿no? Cerca el placer, cerca el poder, ¿no? Cerca lo que puede donar a sí mismo, ¿no? Gratificación. Busca es la palabra en español. Busca el poder. Entonces, como los aspectos de la antropología son importantes, porque cuando en un contexto en el que no hay una clarificación de los conceptos, no se tiene una idea precisa sobre la verdad, todo es la misma, ¿no? Yo puedo decir una cosa, otro puede decir una otra. Hay un relativismo, ¿no? completo, sobre todo en el campo de las religiones, ¿no? Esto es el contexto moderno, o actual, postmoderno, podemos decir. Y en el artículo es un poco desarrollada todo el pasaje desde la modernidad, el pensamiento, ¿no? filosófico de la modernidad, hacia la posmodernidad en la que nos vivimos. Todos algunos pensadores, ¿no? filósofos, personas de ciencias, cientistas que han teorizado, ¿no? esta dimensión de relativismo. Y cuando hay relativismo, no hay una verdad, el hombre muy fácilmente se dirige hacia la magia, ¿no? hacia lo que es irracional, ¿no? un comportamiento que no tiene una explicación racional. Desde otro lado hay la dimensión de la voluntad que en la ciencia, todo lo que se puede hacer con la ciencia aplicada, sobre todo, ¿no? La ciencia que es la técnica, ¿no? No es solo un conocer intelectual, sino un conocer por actuar en la realidad, modificar la realidad, resolver los problemas, ¿no? En la ciencia hay esta dimensión antropológica del poder. El poder actuar en diferentes maneras. Esto se encuentra con la magia, que propone un resultado, ¿no? Sin reflexionar cómo se llega al resultado. Entonces, si el resultado se busca el resultado, se puede hacer. Esta es un poco la mentalidad, ¿no? que está atrás de la relación entre magia y ciencia. Y desde el punto de vista cristiano es importante, ¿no? interpretar esto y responder de un lado con la razón y proponer la verdad sobre Dios, que es un Dios trascendente, no es energía, no es el Espíritu Santo, no es una energía que trabaja en el cuerpo, ¿no? que modifica el cuerpo o las cosas materiales. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Es trascendente, no tiene una forma, porque tiene todas las formas, ¿no? Más allá de todas las formas. Entonces es importante proponer, hacer conocer la verdad sobre Dios, la verdad para que el intelecto, la razón, tenga la luz de la fe, la luz de la verdad. Y por otro lado la respuesta de la caridad como
el buscar a Dios no por los dones de Dios, porque la caridad es buscar a Dios por su amor, ¿no? Porque Él nos ha amado, ¿no? Sobre la cruz, ¿no? Dando su vida por nosotros. Y la respuesta de la caridad es amar a Dios por su amor, no por el poder, no por buscar felicidad, por buscar la cura del cuerpo, ¿no? la sanación. Perdón, Andrés. Bueno. Esto es muy importante porque puede ser el tercer título del libro, porque el libro tiene fe y ciencia y fe, ciencia y magia, pero está anche fe y magia, la relación fe y magia. La diferencia principal es que la nuestra fe verdadera en el Señor revelado es de buscar su voluntad y de convertirse a su amor. La magia es el contrario, de buscar el mundo espiritual para convertir el mundo espiritual, con la energía y el espíritu, a nuestra voluntad. Esa es la diferencia principal. Qué claro, qué lindo, ¿no? Qué interesante. Qué importante. Nosotros generalmente tratamos de poner en el programa alguna música, alguna canción que nos haga reflexionar sobre lo que estamos hablando. Y vamos a pasar un poquito de Pueblo Sacerdotal, ¿no? Que nos pareció que podía significar esta dimensión antropológica de la que estamos hablando. Esta canción viene a colación con lo que estábamos hablando. ¿Qué reflexión te merecen? Que nuestro camino de verdad es un camino de paz, ¿no? Es un camino que no está a buscar algo que el amor de Dios en la realidad de hoy, ¿no? En el cotidiano. Es una educación a rogar, porque el rogar es un arte, es un arte, no se puede rogar solo pedir al Señor. El Señor dice que si pedimos, podemos pedir en su nombre todos, ¿no? Claro, pero no pretender. Dice pretender, ¿no? Pretender, ¿no? No de convertir al Señor, ¿no? A la nuestra necesidad, de pedir con fe en este camino de santidad que viene a través de su amor y su confianza en su amor, ¿no? Y no tenemos ningún miedo, ¿no? En el mundo de las tenebras, en el diablo, también en nuestro pecado, porque el Señor tiene una gran misericordia, ¿no? Si tenemos un momento de dificultad, de pecado, está el Señor en la confesión sacramental, el pedir al Señor, perdón al Señor en nuestro corazón,
con su misericordia hemos una calle, ¿cómo se dice? Una autopista. Una autopista. Acá en Uruguay hay un trabajo de muchos años de fomentar la visión de los derechos, de el hombre y el pobre y el rico, y cada uno sujeto de derechos y solo en el mundo, pero acá en Uruguay particularmente como sujeto de derechos. Tú tienes derechos, al extremo de que los beneficiarios de los planes sociales, se trata de no llamarles beneficiarios, de no llamarle a alguien que recibe, ¿no? Sino el tarjetaviente o el poseedor del derecho de que los demás le den, ¿no? Lo cual tiene sí hay cierto derecho humano pero perdemos, y es mala palabra, la gracia. Es mala palabra el recibir del Señor. Es mala palabra la gratitud. Por eso Laura siempre pone énfasis en esa frase de Jacinto Vera, de que puedo renunciar a mis derechos, pero no puedo renunciar a mis deberes. Acá se dice, es saber popular, de no se puede renunciar a los derechos. Que va contrario a la esencia del hombre, ¿no? La mamá, cuando el nene llora, renuncia a su derecho de dormir. Claro, el amor. ¿No? La mamá, se fundamenta el que la mamá no renuncia a su derecho de no tener el hijo adentro y lo pueda matar, ¿no? O en convertir el hijo en un derecho de la madre. Cuando yo en determinada etapa de mi vida, que ya he cumplido mis aspiraciones profesionales, bueno, allí tengo derecho a tener un hijo y hacer todas las manipulaciones genéticas posibles para conseguir un embarazo de repente en una edad demasiado avanzada, cuando ya no es bueno, y con todas las consecuencias que eso trae, ¿no? Es decir, acá como que estamos en una exacerbación de los derechos. Y no es, a partir de tal año soy mamá, sino, tuve un hijo, sino fui madre. En la generación nuestra, por ejemplo, nosotros teníamos hijos, ¿no? Tuve un bebé, se decía. Ahora se dice, fui madre. Cambió completamente el concepto. El centro es la madre, no el hijo, ¿no? Pero una sociedad que se envuelve su sí misma no tiene futuro. Porque es un egoísmo, ¿no? De mi derecho que no es abierto a los otros. Porque el primero es mi necesidad y mi derecho. Y Dios no tiene un derecho, Dios encarnado en la cruz de su amor, como cristianos católicos, claro, ¿no? Claro. No es solo un derecho del hombre, ma tenemos una relación con Dios, el derecho de Dios de ser amado, ¿no? Reconocido. Encima de cada cosa. También el tema de la solidaridad, malentendida acá. Solidaridad es otra palabra a la que se le ha cambiado el significado. La solidaridad es impuesta. A mí me sacan, yo tengo que pagar determinados impuestos y soy solidaria porque pago los impuestos, al punto que al impuesto de repente, a algunos de ellos incluso se les llama el fondo de solidaridad. Y a mí me lo sacan convulsivamente, y si yo no lo pago, no puedo cobrar el sueldo, no puedo hacer una cantidad de trámites. Pero se llama así, se llama Fondo de Solidaridad. No quiere decir ir en contra de los impuestos, pero sí el concepto de solidaridad obligada no es solidaridad, eso es impuesto, no es solidario. Claro. ¿No? Y está bien, tiene que existir, habrá que discutir los montos, pero claramente solidaridad va por otro lado, ¿no? Esta cultura latinoamericana, nosotros estamos italianos, europeos, no combatemos siempre la cultura latinoamericana, porque por muchos años se piensa, se habla, ¿no?, de esta ideología de los derechos, de la solidaridad, como dice, ¿no?, impuesta, pero no se desarrolla mucho. ¿Por qué? Porque no es verdadera. Uh-huh. No es verdadera. Porque en realidad no me importa tanto el pobre. Claro. Lo que me importa es cumplir con mi solidaridad, de darle la monedita. Y a veces viene la moda de que ser solidario es darle la monedita al que está pidiendo en la esquina. Cuando se llena de gente pidiendo en la esquina y ya molesta, ahora de moda es no darle, sino pagar los impuestos, y dicen no le des.
Entonces se va todo lo contrario. Esa persona se está muriendo de hambre, Claro. la dejan morir, preferible el lineamiento es dejarlo morir, no ayudarlo porque molesta que él esté ahí. O sea, todo lo contrario. Y mañana la moda viene a volverla a dar. Entonces nos movemos donde hay una pseudociencia, ¿no? Hay un pensamiento Y hay una hegemónico. estética, ¿no? Sí, Es decir, exterior, ahora, por ejemplo, exterior. tenemos que sacar a los niños de la calle, los sacamos todos, ¿no? Pero los sacamos ¿de qué manera? Escondiéndolos en otro lugar, porque esos niños siguen estando en la calle, solo que no están a la vista mayoritaria de la gente. Sigue habiendo mucha gente joven en la calle. Acá en Uruguay, si ustedes han andado por el centro, los habrán visto en situación de calle. Pero los niños se sacaron todos. ¿Por qué? Bueno, parte del tema era que no gustaba la sensibilidad de la sociedad ver al niño pidiendo limosna en la calle. Pero no se hace, digo, porque claro, atrás falta ese amor, falta ese compromiso que solo viene del amor y de la verdad, de que ese niño es mi hermano y que yo le tengo que dar un camino para superarse, le tengo que transmitir esas enseñanzas que yo puedo darle para que él haga su propio camino y no convertirlo en algo que... Y habrá quien interpreta esto como un tema político, y obviamente que hay un tema político, y hay partidos políticos que lo usan, pero hay atrás de eso, y por eso está tan bueno este libro, un tema de la estructura del pensamiento, de la manera de pensar, de la manera de razonar, de cómo pensamos que un pensamiento es validado o no. Y bueno, y eso importa uno de los capítulos de este libro, cuando habla y querríamos un poco que nos cuentes, Claudio, sobre el tema de el diálogo interdisciplinario como respuesta a la posmodernidad, de esa visión integral del hombre, de esa validación de conocimientos, ese diálogo, Sí. que tiene relación con lo que la noticia que dimos hoy de el atrio de los gentiles. Hay toda una movida Claro. de la iglesia para generar ese cambio necesario. Se utiliza la palabra un poco difícil de estatuto epistemológico, ¿no? Que es esta ciencia, por ejemplo la psicología, ¿no? Estudia al hombre en un particular, ¿no? aspecto de su voluntad, de su sensibilidad, de sus pasiones. Bueno, pero la psicología no puede decir otro que esto, no puede hablar de Dios. No se puede hablar de la dimensión de... por ejemplo, la psicología de la religión estudia cómo la dimensión psíquica del hombre se desarrolla en respecto a la fe en Dios en general. Pero no puede decir otro, ¿no? sobre Dios, sobre la dimensión espiritual. Por esto necesita una dimensión, la ciencia, por ejemplo, filosófica, ¿no? que trabaja sobre el significado, ¿no? de las palabras, sobre los conceptos, sobre cómo decir, ¿no? El hombre, cómo decir Dios. También la teología. La teología es la reflexión racional, ¿no? sobre la revelación, ¿no? sobre el Dios revelado, que es, converge con las otras, ¿no? ciencias, pero todas las ciencias trabajan en su contexto particular. El problema principal son el contenido de las palabras que nosotros utilizamos. El contenido semántico, se dice, ¿no? La semántica. Porque yo digo espíritu. La filosofía dice espíritu es el arte, ¿no? A través del arte se exprime el espíritu de una cultura. Bueno, de acuerdo, pero para nosotros espíritu es Espíritu Santo. Ello es una dimensión, digamos, cultural, pero no podemos hablar de un espíritu como entendemos nosotros. Pero se puede hablar, ¿no? Se puede confrontarse sobre esto. Si es claro que utilizamos las palabras en contexto diferente, se puede dialogar. Si no se chiarisce, no se declara, come si dice? Declara. Las palabras no se puede dialogar, ¿no? No se puede trabajar en manera interdisciplinaria. Interdisciplinaria es una palabra que tiene un compromiso muy, muy difícil, una verdadera interdisciplinariedad. Es mejor hablar de multidisciplinariedad, de una tabla donde se habla sobre un aspecto antropológico,
Por ejemplo, proponemos un método por los congresos que utilicemos de algunos años, que Padre se puede hablar un poco de este método. Sí, el método es muy simple, pero es importante. Elegir un tema que tiene referencia, tiene una relación con el hombre. Por ejemplo, el próximo convenio que será en Roma en el mes de noviembre será sul tema della vista, il ver, el mirar, ¿no? La mirar. Entonces, el mirar tiene diferentes, ¿no?, sentidos, significados. Podemos mirar con los ojos, mirar desde un punto de vista humano, ¿no?, desde un punto de vista del cuerpo. Pero podemos mirar, imaginar, ¿no? Las imágenes, podemos formar imágenes en la mente. Hay una dimensión interior. Hay también el deseo de Dios, el deseo de ver a Dios. La revelación que nos habla de la visión de Dios, de los patriarcas, ¿no?, en el Antiguo Testamento, las visiones de los santos, la visión para cada uno de nosotros. La Virgen, ¿no? Que aparece las apariciones es otra cosa, ¿no? Las apariciones. También la visión beatífica, ¿no?, de la visión eterna, ¿no?, en el paraíso. Entonces, el ver tiene como otros aspectos, por ejemplo, el comer, ¿no? Tiene diferentes sentidos. Es un modo para hablar, una manera de hablar del hombre bajo diferentes aspectos, evidenciando sobre todo la dimensión espiritual en un contexto de multidisciplinariedad. Invitamos per il convegno, el congreso de noviembre, sulla mirada, también los psiquiatras, porque puede una alucinaciones. No todo es verdadero, es un problema psiquiátrico, psíquico, ¿de acuerdo? ¿No? Invitamos un regista, experto en comunicación, porque a través de esta cultura de la mirada, ¿no?, que todo se transmite a través del ver, pero se puede utilizar la técnica, ¿no?, audiovisiva, que se puede decir una cosa que es completamente diferente da ciò que estoy mirando, ¿no? Con este método abierto, ¿no?, con la multidisciplinariedad, pero en un cuadro católico, ¿no? ¿Se puede decir católico en Uruguay? Se puede decir. ¿No? Católico non è solo una referencia con la institución de la Iglesia Católica, ma la palabra católico en griego es universal. Universal. No experimentamos verdaderamente que el contenido del Evangelio, de la antropología católica universal, se comprende bien en Japón, se comprende bien en Vietnam, que no conoce los cristianismos. Los 0,3% de católicos en Japón. Pero cuando hablamos de esto, todos comprenden. Que no conoce el Evangelio, nada. Ma si hablamos de esa dimensión, ¿no?, espiritual del hombre, esta dimensión, con los contenidos católicos universales, se comprende. Increíble. Ayer en otro programa de radio estábamos hablando precisamente de eso, de lo católico, de la visión católica, que Jacinto Vera, hablando de Jacinto Vera, ponía énfasis en eso. Jacinto Vera decía, esto es católico, o sea, como sinónimo de esto es bueno, esto es universal, esto tiene un valor trascendente. Bueno, él decía de que no hay mejores soldados, bueno, en aquella época era época de guerras, mejores soldados que los católicos, no hay mejores artistas que los católicos, porque estaba la imagen de Dios, que no había mejor ideas más profundas que las que había generado la Iglesia Católica. Y bueno, si uno empieza a ver, y más de una vez lo hemos visto en estos programas, las primeras universidades, las primeras escuelas públicas, claro, la cultura, la riqueza artística más grande de Occidente es la Iglesia, es la católica. Entonces, no hay por qué avergonzarse. La capacidad de la Iglesia Católica en todos los siglos de dialogar en todas las culturas
en todas las ciencias, no multidisciplinarias, claro. Promover el bien, la verdad y la belleza. Tres cosas principalmente. Que tiene referencia a dos, ¿no? La verdad, el bien y la belleza. Son tres calidad, ¿no? Que pertenecen estrictamente a Dios. Y también a los católicos. Al hombre Los entero. invitamos en esta última parte del programa a conversar un poquito sobre los fundamentos antropológicos de las coordenadas. Ustedes hablan de coordenadas antropológicas del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Salus Hominis. ¿Qué son esas coordenadas? ¿Qué fundamentos tienen? Ayer ellos están dando un curso estos días con respecto a la antropología. Ayer hablamos de la antropología de San Pablo. A mí me pareció sumamente revelador e interesante porque, claro, acá partimos de una formación académica que desde la escuela y pasando por la universidad, lo católico está totalmente afuera. Y una de las discusiones que hemos tenido con este segundo hijo nuestro, Fabián, es por cuando hablamos justamente de eso, hablamos del alma y Fabián habla de Platón enseguida y salta, eso ya era desde la época de Platón. Y me pareció muy interesante ese desarrollo de la antropología de San Pablo, que no está estructurada como un tratado de antropología, pero que sí tiene una línea muy clara de pensamiento, ¿no? Capaz que hablar un poquito de eso. Sí, puede hablar bien esto, Padre Andreas, solo una pequeña introducción sobre la necesidad de distinguir la dimensión psíquica de la dimensión espiritual. Porque hoy se reduce todo a la dimensión psicológica. En la formación de los grupos católicos, tal vez, no en Uruguay, pero tal vez en los seminarios, ¿no? Se trabaja mucho con la psicología, pero el modelo psicológico de Freud y de Jung no es un modelo católico, no es la misma cosa, tiene un desarrollo muy diferente, ¿no? Por eso es claro, no tenemos una dimensión psicológica, pero cosa es la dimensión espiritual, que es más importante para nosotros. Por esto San Pablo, nosotros pensamos que la antropología de San Pablo es clara, es una antropología que desarrollada da los padres de la Iglesia, de Santo Agostino, ¿no? Y también en el medioevo. Padre Andreas puede decir. Fundamentalmente, San Pablo hace una distinción entre utiliza algunos conceptos principales por referirse al hombre. El concepto de cuerpo, que es el concepto que nosotros también tenemos. El concepto de alma, hay una dimensión que se refiere a la vida en general, pero se refiere también a la dimensión animada que es presente en los hombres o en los animales. Es la diferencia entre los seres que son inanimados y los seres que son animados. Esta es una dimensión diferente de la dimensión del cuerpo. Y en San Pablo el hombre es una unidad, no es como entendían algunos filósofos antiguos como Platón, que son dos diferentes sustancias, ¿no? Sustancias, la dimensión del cuerpo y del alma. El hombre es un ser único. Se puede utilizar la palabra cuerpo para indicar el hombre, y se puede utilizar alma solo para indicar el hombre, como una parte por el todo, en este sentido. Metonimia. Sí. Y esta es podemos decir, una expresión, composición del hombre que San Pablo llama el hombre psíquico, porque es el hombre que es animado, el hombre natural, como ha sido creado por Dios. Pero San Pablo conoce muy bien la revelación de Cristo, conoce también el Antiguo Testamento, y San Pablo sabe que en la vida humana, en la historia humana, que es la historia de salvación también,
hay desde el principio hay la realidad del pecado, que San Pablo llama amartía, ¿no? Un término griego. Es el pecado del primer hombre, el pecado original. San Pablo dice que el hombre psíquico no es así como había sido creado por Dios desde el principio, pero el hombre es como caído, ¿no? No es más capaz de conocer, entender el bien, como decíamos antes, conocer con la luz de Dios, recibir la luz de Dios. Tiene la conciencia natural, tiene en sí mismo la capacidad de conocer el bien y la verdad, pero no la conoce fácilmente, ¿no? Fácilmente, al contrario, es un poco desviado del bien. Y la voluntad también es como atraída por lo que es fácil, lo que es gratificante, lo que dona un placer, ¿no? Y no lo que es justo, lo que es necesario, el deber, ¿no? El amor. Y entonces hay esta dimensión que San Pablo describe, llama con el término un poco particular, que el término de sarx en griego, que significa en traducción la carne, que puede entender la carne, lo que pertenece al cuerpo, pero sobre todo en este sentido de una dimensión del hombre, de todo el hombre, no solo el cuerpo, sino también el alma, que es obscurecida, que tiene la acción del pecado en sí misma. Del otro lado hay la redención, la encarnación de Cristo, el hombre nuevo en San Pablo. Hay la dimensión de la salvación y el dono del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, por Cristo, que con su muerte en la cruz nos ha merecido la gracia, ¿no? Del Espíritu Santo que nosotros recibimos en el bautismo. El Espíritu Santo, al contrario de la carne, ¿no? Trabaja por elevar al hombre, todo el hombre, cuerpo y alma, no solo psique, sino también cuerpo, psique, la unidad del hombre, elevar al hombre a Dios, a conocer el bien y a hacer el bien, a fortalecer el hombre, ¿no? Sus voluntades y hacer crecer las virtudes en el hombre. Esto es el hombre espiritual, llama San Pablo, por contraposición, ¿no? Del hombre carnal, el hombre sarx, ¿no? Que vive en la carne según los pensamientos simplemente humanos y según los deseos de la carne. San Pablo dice que los que viven bajo el efecto, ¿no? de la carne, según lo desean y practican lo que son los deseos de la carne, llegan a la muerte, que es la muerte no solo física, sino la muerte espiritual, porque no pueden recibir la luz de Dios. Reciben la luz de Dios y no pueden conocer a Dios. Al contrario, el hombre que vive bajo el efecto del Espíritu, el fortalecido, iluminado por la gracia del Espíritu Santo, llega a la vida, que es la vida eterna, desde esta vida, no solo después la muerte, pero ya, también en esta vida puede hacer una experiencia de Dios, de la gracia de Dios, de la acción de Dios en el hombre, todo el hombre, cuerpo y alma. Esta visión antropológica del hombre que San Pablo desarrolla y como se desplaza, se exposta, se llega directamente a los padres de la Iglesia, sobre todo será San Ireneo de Lyon, que explica mejor, ¿no? Il nostro Sanguinetti ha escrito un artículo sulla antropología de Sant'Ireneo de Lyon. Sí, que es muy importante porque nos hace conocer cómo hay una continuidad, ¿no? Desde la Biblia, la revelación bíblica, a los padres de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia actual, que nos habla de la antropología cristiana en este sentido, que
no tiene categorías filosóficas, no tiene mucha reflexión sistemática, pero es buena para la inculturación, porque es una antropología que puede ser conocida en todas las culturas que hablan de alma, hablan de espíritu, pero es necesario aclarar los significados de los términos. Esta noche tenemos, ¿no?, también un encuentro en el centro pastoral. Y vamos a invitar a a la audiencia, a los que puedan acercarse. Invitamos en El Centro Pastoral el Jacinto Vera. Jacinto Vera. La Vicaría, acá se le conoce como la Casa de la Vicaría. La Casa de la Vicaría, bueno. En Montevideo, y es allí en la calle Río Branco, entre Colonia y Mercedes, a mitad de cuadra. Así que bueno, los que sientan... ¿A la hora? 19 y 30. Tenemos el profesor Néstor Martínez, que hablará sobre las facultades del alma. Ello es un buen profesor tomista, ¿no? Para aprofundir la distinción de la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Mañana, en la noche... Mañana en la misma hora también, en el mismo lugar. Tenemos Padre Andrés y yo tenemos este último encuentro sobre cómo trabaja el Espíritu Santo en el hombre, un poco se dice pneumatología, pneuma el espíritu, ¿no? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en el hombre? La dimensión mística, todo eso, el trabajo de santidad. Y también cómo trabaja el diablo, ¿no? El diablo en el hombre, ¿no? Conocer bien un poco de demonología católica universal, que es buena por todas las culturas, la mentalidad, es muy de ayuda, ¿no?, por la vida espiritual. Muy bien. Muy bien, sumamente interesante. Bueno, allí estaremos si Dios quiere, y ya estamos llegando al final del programa. Así que nos despedimos de la audiencia, les damos las gracias al Padre Claudio, al Padre Andrea, que nos han acompañado hoy. Será hasta el miércoles que viene, deseándole a toda la audiencia que tengan una semana plena de bendiciones. Una semana plena de bendiciones, y bueno, demos gracias al Señor por este programa, y ponemos en oración la ciencia, la fe, el conocimiento y el intercambio interdisciplinario que tanto necesita nuestro país. Hasta multidisciplinario. Lo cierto es que hoy te llamo y no quiero hablarte. Es cierto que hoy te miro y no quiero verte. Nuevamente, te esperamos en Ojos para Ver. Ojos para ver, ojos para ver, ojos para ver, ojos para ver. La oración es la actividad fundamental de Radio María. Debe serlo para todos los cristianos. Es el alimento de nuestra fe.